Hola. Benvenuti. Witamy. Bienvenue. Ciao ragazzi. Bienvenidas. Welcome. Witam. Willkommen. Welkom. Benvenuti. Welkom bij CIONet. Welcome to CIONet, The biggest independent digital leaders community in the world. At CIONet, we bring CIOs and digital leaders together. We help our members on a day-to-day basis with their business challenges. And live unforgettable experience. But also to collaborate and to get inspired. Welcome to TronIT International. The international community for digital leaders that help you realize your ambition. Mario, adelante. Voy a hacer el maestro de ceremonias. Danos la bienvenida, si te parece. Y a partir de ahí, Carlos, que soy ¿Nos están escuchando? Sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Lara, soy el director de SAE Madrid. Os doy a todos la bienvenida a este evento de CIONet que tenemos el placer de alojar en nuestro campus. Muchos de vosotros entiendo que sabéis lo que es ESADE, una escuela de negocios que además está de enhorabuena, porque los que seguís el mundo de las escuelas de negocio habréis leído el ranking del Financial Times de hace un par de días, en el que esta escuela pues, fue reconocida como una de las mejores escuelas de negocio del mundo, la cuarta, lo voy a decir porque si no Carlos me regañará, en Executive Education Worldwide, en el mundo, ¿no? Y es la verdad que estamos felices, ¿no? de este reconocimiento, que es fruto pues, del trabajo de un montón de gente de nuestra unidad de Executive Education, que estos últimos años, la verdad, que han sido capaces de transformar con tecnología además, con mucha tecnología, un negocio que puede parecer muy tradicional, pero que tiene mucho de innovación, mucho de estar en las tendencias desde el punto de vista del management y aprovechando de alguna manera la tecnología. Pero bueno, ya aquí acaba la venta, el minuto de venta. Juan Carlos, lo siento, tenía que aprovecharlo, si no lo hago me matan. Y nada, espero que la jornada que vais a desarrollar hoy aquí con nosotros pues realmente tenga ese punto de interés, de valor para cada uno de vosotros. Hacer comunidad yo creo que es una de las razones de ser y de existencia de una escuela de negocios, de una asociación como es CIONet. Es esos momentos donde podemos aportar y nos puede aportar estar conectados y ser miembros de una comunidad. Y además, en nuestro caso, en este mundo del gobierno corporativo, que es donde nos hemos encontrado y hemos tenido ocasión de trabajar juntos, pues más, ¿no? Yo, sin más, daros la bienvenida y Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Todo un privilegio estar hoy de nuevo en estas aulas. Agradezco sinceramente que nos hayáis acogido y darte la enhorabuena por ese cuarta posición, y creo que es un reto increíble, ¿no? Para una institución española. Os doy la bienvenida a todos los que estéis conectados online, a los que estéis presencialmente. La sesión de hoy va de dar la bienvenida, poner en marcha este club de consejeros. ¿Cuál es la finalidad y el propósito de CIONet en este club de consejeros? Pues no es otro que ayudar a vuestro recorrido profesional, dar un paso más en lo que implica vuestra carrera profesional, dar ese paso hacia como ocurrió hace algunos años, los comités de dirección. Hoy creemos que la tecnología embebe muchas de las decisiones en los órganos de gobierno de todo tipo de organizaciones, grandes y pequeñas. Vosotros, profesionales del mundo de la tecnología, que estáis gestionando, liderando, impulsando iniciativas de negocio a través de la tecnología, debéis formar parte de esas decisiones, cada vez más estratégicas, más cercanas al negocio. Por eso, este club busca ayudaros a dar esos pasos, a encontraros, crear el network adecuado, la formación adecuada, con este acuerdo que hemos hecho con ESADE, también con el curso de CIOs consejeros. Creemos que es una iniciativa fundamental, y a partir de ahí ir poniendo en marcha espacios de diálogo, de aprendizaje y de network, como hacemos casi siempre en CIONet. Quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañan hoy, además de Carlos Pellegrín, al que ya conocéis muchos porque ha participado en muchos encuentros con nosotros y es el director académico del curso de CIOs consejeros. Hoy nos acompaña, tenemos el privilegio
de 4 super mujeres que nos acompañan, todas ellas consejeras, directivas, que han tenido distintas experiencias. Y lo que buscamos hoy fundamentalmente es ese lado más humano, tanto los que están hoy aquí físicamente como los que están conectados. Les gustaría mucho conocer cómo ha sido vuestra experiencia. Susana Hidalgo, Socorro Fernández, Inés Juste, Basola Vallés, mujeres de éxito, mujeres profesionales, no necesariamente vinculadas con la tecnología, pero habéis visto la tecnología. Nos encantaría conocer esas experiencias de vuestra participación en los órganos de gobierno en distintos momentos de vuestras vidas. Algunos habéis hecho cambios recientes, también nos encantará conocerlos. Y si os parece, empezamos por ahí. Vamos a tener una primera ronda, si os parece, para que os podáis presentar y contadnos un poco dónde estáis en este momento, ¿vale? Así es mucho más rápido una presentación mía. ¿Empezamos, Susana, contigo? Pues rompo el hielo. Susana Hidalgo, 33 años en el mundo de la tecnología, educada en ingeniería informática, hace ya muchos años, como digo, y he pasado por diferentes puestos directivos, tanto en el front como en el back office, pero en resumen, pues 17 años en mi propia compañía, con lo cual es mi primer contacto con formar parte y ser presidente de un consejo de administración, pero una pyme, lógicamente. Después en Oracle, 5 años como directora de alianzas y canal, y los últimos 10 como directora de personas en SAGE. Ahora mismo pues estoy reinventándome en un proceso, ¿no?, de renovación personal y profesional, y bueno, he creado una compañía consultora de recursos humanos que se llama Lovemotive, y bueno, y con la pretensión pues de ser también senior advisor de diferentes compañías, tanto en el sector de la tecnología como el de las personas. Muchas gracias y bienvenida, Susana. Muy buenas, pues yo soy caminera. En estos momentos presido una compañía de telecomunicaciones, OFG Telecomunicaciones, que se dedica a dar servicio a los operadores y a los vendors pues, por Europa y América. Y soy consejera en este momento de Red Eléctrica, Cementos Molins y Banco Camino. Yo toda mi vida, yo soy vocacional, yo hice camino porque me gustaban las obras, así, o sea, no me gustaban los proyectos ni nada, me gustaba hacer la obra, me gustaba la tecnología aplicada, ¿no? Y toda mi vida está en el mundo de la construcción de infraestructura, ¿no? Casi siempre en constructora. Llegué a ser CEO de Copisa y en un momento dado pues me salí de allí porque entendía que no tenía el control, y cuando de pronto recuperé la independencia pues pasé de reportar a un consejo a ser parte de un consejo. Luego ya hablaremos más tranquilamente del cómo, cuándo, por qué y todas esas cosas, ¿no? Pero estoy encantada de estar aquí y compartir un rato con este nivel que a mí me hace sentir pequeñita. Pero bueno, muchas gracias, Soco. Bienvenida. Inés Juste, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Juan Carlos. Encantada de participar en esta mesa, que conozco a varias, menos a Susana. Yo soy Inés Juste, yo vengo de empresa familiar. Yo soy cuarta generación de una compañía que este año hacemos los 100 años de compañía. Nos dedicamos al mundo químico-farmacéutico, y hace más de 10 años pues tuve que suceder a mi padre en la presidencia, con lo cual yo era consejera y entré de lleno sin luego también, cuando compartamos experiencias de los consejos, a presidir el consejo de mi propia compañía. Hace unos años tuve la suerte de entrar en un consejo, y hace un año entré en otro. Soy consejera de Renta 4, que es un banco de gestión patrimonialista que cotiza en el mercado continuo, y el año pasado entré en una compañía de energía renovable que salió a bolsa, una compañía gallega que se llama Ecoener. Cuando me llamó Juan Carlos, yo dije, o sea, no sé ni de química, porque soy economista, de tecnología, pero luego estaba Basola, estaba Susana, estaba Soco, dije, bueno, la parte de tecnología la van a cubrir ellas. Yo lo que sí que hablaré es de lo que yo, como presidenta de una compañía familiar y una pyme, pues deseo que alguien me asesore en tecnología, que eso es lo que a mí más me cuesta, ¿no? Que me expliquen la tecnología de tal manera que yo la tecnología la toque, ¿no? Que será también un debate interesante, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Basola. Yo soy Basola Vallés, pero con Basola yo creo que ya vale. Si Soco es caminera, yo soy tendera. Mi background está muy centrado en el mundo retail y consumo, aunque de una forma muy abierta. Yo empiezo en banca,
fuera de España, he pasado muchos años fuera de España. Eso me parece un punto importante, yo creo que ha influido muchísimo en mi carrera. Ha sido un entorno diferente. Empecé en banca, rápidamente me fui a consultoría, estuve en McKinsey muchos años, de ahí me fui a Private Equity, invirtiendo en compañías de retail, y ahí empiezo a entrar en consejos, pero como representante del fondo. Después estuve años con Amazon y después estuve en posición de CEO, y luego tomé la decisión de tomarme un tiempo para seguir en el mundo de los consejos y decidir qué quería hacer como siguiente etapa. Y aquí es donde yo voy un poco al contrario. Empecé en consejos relativamente pronto, seguí en consejos a lo largo de mi carrera, y para mí combinar puesto ejecutivo con consejos fue fantástico, y ahora he tomado la decisión de dejar los consejos y centrarme en el mundo ejecutivo. Estaba en los consejos de DIA, Aegon y consejos asesores de ING y Prosegur Cash. Y las experiencias han sido fantásticas, pero ahora cambio de pierna. Y podemos hablar sobre esto y si la dedicación completa en consejos o si combinada. Fantástico, muchas gracias, Úrsula. Damos la bienvenida también a Luisa García Navarrete. Disculpadme, que había leído mal el programa, pensaba que empezábamos 9:50. La primera pregunta es un poco, ¿dónde estás? Y si, un poco, ¿cuáles son los órganos de gobierno en los que estás participando? Cuéntanos. Pues creo que lo más interesante que os puedo contar, que va muy en línea con mi trayectoria, yo me dedico a la consultoría, soy socia de JIC, que muchos conoceréis como Llorente y Cuenca, y hemos hecho el camino en el año pasado, después de tener un fondo en el capital durante unos años, de salir a bolsa. Empezamos a cotizar el año pasado en el MBA Growth, y yo ahora mismo soy consejera delegada para la compañía en las operaciones que tenemos en España y Portugal, y miembro del Consejo de Administración de la compañía cotizada, aunque por mantener la esencia de nuestra firma como firma de socios, eso lo compatibilizamos con una estructura de partnership. Entonces, ya que la firma de partners es la principal accionista de la compañía cotizada a su vez. Entonces, creo que la evolución de una firma de partners a una firma cotizada es interesante. Y luego creo que también es interesante el rol que cada vez más se pide a perfiles de consejeros y consejeras como guardianes de la reputación, todo el concepto de riesgo reputacional y todo lo que tiene que ver con evitar que la estrategia a corto o a más corto del equipo ejecutivo pueda poner en riesgo el capital reputacional de las organizaciones, ¿no? Y ahí nosotros jugamos ese doble rol de asesores y a veces abogados del diablo, y intentamos ser una buena herramienta. Excelente. Voy a darle también a Carlos, como decía, es nuestro director académico en el primer curso que hemos hecho con CIONET. Danos en 30 segundos cómo ha sido esta primera experiencia con CIOs en este entorno. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues hace poco más de un año empezamos este sueño, vamos a decir, de crear un programa entre SADE y CIONET, bueno, pues utilizando el know-how de Mario, que nos ha dicho, pero es el referente en SADE en formación de consejeros. Tenemos la suerte de tenerle a él y de tener el programa que yo creo es, por la lista de espera que tenemos muy larga, el programa de referencia en España en formación de consejeros. Entonces teníamos esta pieza, ¿no?, que era el know-how interno, y luego pues ese sueño que desde CIONET nos transmitiste, es decir, oye, ahora que la tecnología está ganando tanto peso en el negocio, ¿por qué no lanzamos un programa enfocado especialmente? El mismo programa básicamente tiene 3 o 4 cositas distintas, ¿no? Por ejemplo, el foco en empresa familiar, porque muchas veces hay una necesidad en empresa familiar de meter esa componente de tecnología en el consejo, en consejos asesores. También el tema de Open Innovation, ¿no?, que va más allá de un consejo de administración tradicional. Muchas veces alguno de los participantes, como Pablo, por ejemplo, alguna persona que está hoy por aquí también, pues tienen que representar a su compañía en startups o en empresas o en inversiones, ¿no?, donde la empresa pone un tipo de ticket, o últimamente incluso nosotros a nivel individual también invertimos, ¿no?, una pequeña cantidad, y a lo mejor estamos en el consejo de una compañía también por interés personal. Ese es un poco los matices que le hemos puesto. Es un programa internacional, tenemos personas de ambos lados del Atlántico, de Brasil, Argentina, México, Portugal, de distintos sitios de España, y la verdad es que ha funcionado muy bien, los resultados hasta ahora
están siendo fantásticos. Terminamos la semana que viene y haremos ya el cierre del programa y la verdad es que los resultados hasta ahora son muy buenos por lo que nos dicen los que participan, ¿no? Que al final es quienes mandan en estas cosas. Así que encantado de estar hoy con vosotros. Pues vamos a empezar, si os parece, gracias Carlos, con una primera pregunta que es ¿cuál fue vuestra motivación desde el mundo ejecutivo, desde los sueños que proyectabais en vuestro comienzo como ejecutivos, como personas ligadas a distintas organizaciones? ¿Cómo llegasteis? ¿Cómo fue la evolución? ¿En qué momento de vuestra vida llegasteis a esa decisión y cómo os incorporasteis a un primer consejo? En tu caso decías, Inés, por ejemplo, una empresa familiar, cuarta generación. ¿Cuándo llegas al consejo? Bueno, yo empiezo en el... bueno, yo como comentaba, en la empresa familiar teníamos preparada la sucesión, pero bueno, la sucesión, como dice una amiga mía, empresa familiar, el hombre propone y Dios dispone. Y entonces el plan de sucesión pues básicamente se fue al traste por motivos de negocio y luego por motivos de salud de mi padre. Entonces yo empecé a liderar un consejo sin tener ningún tipo de formación y haciendo learning by doing y ya teníamos montada la semilla de lo que era un consejo, ¿no? Yo tuve la suerte luego de presidir una asociación de empresa familiar de Madrid. Y entonces en esa asociación estuve 3 años, tuve la suerte de conocer mucho mejor a los socios de la asociación y de conocer mucho mejor el ecosistema empresa familiar en España y me di cuenta de que los empresarios familiares necesitábamos mucho más ayuda de otros empresarios que habían vivido las mismas, que había mucho consultor y mucho asesoramiento externo, que está muy bien porque de una metodología, pero faltaba quizás una combinación de asesor y de empresario familiar, ¿no? Porque claro, cuando uno vive una sucesión en sus carnes o vive un relevo generacional, pues evidentemente el consultor te ayuda con una metodología, pero también te aporta lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y entonces, saliendo de la asociación de empresa familiar, me empecé a plantear el poder asesorar o ser consejera más de asesora de empresa familiar. Y yo en ese momento daba muchas charlas y justo una charla en ESADE, el vicepresidente de Renta 4 me escuchó. Y en ese momento, que no me lo esperaba para nada, me llamaron de Renta 4. ¿Qué me gustó de Renta 4? Evidentemente me reuní con el presidente, pues me gustó que es una empresa de dueño. O sea, las empresas en las que estoy, curiosamente, son empresas de dueño. Entonces, yo muchas veces entiendo lo que el dueño, en este caso el presidente, pues quiere sacar del consejo o intenta... Y bueno, pues entré en Renta 4, pero esa no era mi idea. Mi idea era más entrar en que luego he tenido contactos, me han llamado algunas empresas familiares, porque sigo pensando que, como decía Gros, ahí hay un campo muy importante, ¿no? Y que muchas empresas familiares tienen que hacer transformaciones de tecnología también y de negocio, de talento, muchas cosas, y que mucha gente y muchas veces no se atreven a dar el paso de coger a gente. O sea, que luego hablaremos que ahí hay un campo interesante. Siguiente, Soco. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo vocación de ejecutiva y en su momento... Bueno, yo hice un curso en una escuela de negocios sobre consejo de administración, pero porque yo yo como CEO estaba reportando una compañía y yo necesitaba entender de qué iba aquello. O sea, qué era lo normal y qué no era lo normal y encima de una empresa familiar, ¿no? Pero debo decir que yo de primera dada no se me había contemplado en mi vida de ser consejera. Lo que me gustaba era la marcha y el follón de ser ejecutiva y incluso me parece un poco casposo lo de los consejos, lo digo de verdad. Lo que pasa es que luego la vida te lleva por sitios donde tú no esperabas, ¿no? Entonces, os decía antes, cuando dejé Copisa, como decía, dejé de ser CEO de Copisa, monté una consultora para otra empresa, lo que yo hacía como en Copisa, lo que hay en final, buscar financiación, internacionalizarte, reestructurar la compañía, etcétera, etcétera. De pronto era independiente, ¿no? Y tiene experiencia internacional y tiene experiencia institucional, ha gestionado equipos, ha dado muchos tumbos por el mundo, eres ingeniero, eres mujer, o sea, se dan una serie de circunstancias y me llaman un amigo mío compró una ingeniería y dice, oye, ¿por qué no te vienes? Pues yo es que no soy del sector, no entiendo nada, no sé si es que me están tomando el pelo o es que soy así. Y entonces pues me fui allí de traductora, básicamente, al consejo. Pero bueno, era pues eso, hacer un amigo, no me había planteado en ningún momento que eso fuera consejera, pero es verdad que me gustó. O sea, debo reconocer que aquello me gustó, no era un consejo al uso, era un consejo de una empresa chiquitita, pero bueno, aquello me gustó porque veía, oye, porque lo que había hecho antes me valía para algo, ¿no?
Luego a una amiga le propusieron entrar en Amper. Amper estaba, bueno, se lo digo, el primer consejo fue hablando del 5 bis, o sea, imaginaros en qué situación estaba, pero una empresa cotizada, a esta amiga no podía por un tema de incompatibilidad, me lo dijo a mí, dije, como también yo tengo un punto de riesgo, pues me parecía que en el fondo Amper estaba como estaban mis clientes, porque estamos hablando del 2013, 2014, o sea, a la cuarta pregunta. Y entonces, bueno, pues dije, oye, pues qué suerte, ¿no? Porque entiendo desde dentro, ya he vivido la crisis, pero siendo SEO, ahora voy a vivir siendo consejera, y oye, fue una experiencia brutal, o sea, presentamos 5.000, lo quitamos, presentamos el concurso, lo quitamos, ampliamos capital, cambiamos de socio, o sea, un máster en 3 o 4 años. Y a partir de ahí, pues de pronto, sí, yo no lo sabía, pero yo ya era consejera. O sea, de cara al público yo era consejera. Y entonces, pues una vez pues, me llamaron, y siempre cuento esta anécdota porque veáis un poco, reconozco la falta de motivación. O sea, yo no lo busqué. Pero me llamaron el típico día que tienes malo, y te hacen una llamada, pues eso de las 3:30, a las 4 de la tarde, que, en fin. Me llamaron, Socorro Fernández, sí, mire, le llamo de Red Eléctrica para confirmar que este es su móvil. Me sonó a Yastel que me vendían una línea. Y dije, lo primero que dije, perdonad porque digo palabrota, y entonces voy a decir literalmente lo que dije, ¿y para qué coño quieres Red Eléctrica? ¿Sabes que este es mi móvil? Iba a colgar, y una vocecita del otro me dijo, perdón, es que don José Folgado, el presidente, quería llamarle directamente, y entonces sabéis que está en su móvil. O sea, yo no perdí esa oportunidad por segundo. ¿No? En fin. Luego, pues nada, resulta que en Red Eléctrica necesitaban un ingeniero, o sea, toda la compañía son ingenieros y no había ningún ingeniero en el consejo, no había gente con experiencia internacional, o sea, gente que había ido al extranjero, mucha, pero gente que había estado abriendo mercado y trabajando, ninguna. En fin, que me caí, pues, yo nací de pie de todas maneras, yo tengo más suerte que nadie en este mundo, pero bueno, que dio la casualidad que fue así, ¿no? Y poco a poco, pues ya digo, entonces claro, ya era... consejera y encima ya estaban 2 cotizadas, o sea, que era casualidad, pero porque qué tal. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ahí vinieron, pues, luego Sareb iba a montar la Socimi de Temporary para luego sacarla al mercado y luego venderla, y pues, estaba pasando por allí y tal. Y me llamaron y me metí, hacer el grupo estaba decidiendo si juntaba o no, total, que entré allí. En Cementos Molins, pues lo mismo, acaba de morir el presidente, hacía falta un ingeniero más y alguien de confianza, alguien que conociera la empresa catalana, familiar, y entré allí. Y en Caminos, como no somos muchas, y el Banco Caminos se daba ingenieras con experiencia en consejo, pues casi, o sea, te quiero decir, tú o tú, o sea, no había mucho más. O sea, conclusión, motivación ninguna. Ahora que me lo paso, o sea, ¿por qué? Porque luego una vez que lo conoces, te das cuenta de que tu vida ejecutiva ha servido de mucho. Entonces, lo que sí es verdad es que a mí me va la marcha y entonces me cuesta mucho, porque claro, el cambio de ejecutivo a consejero, lo primero que te hace es que tú ya no dices, tú ya no haces, tú haces que se haga, pero no haces nada, ni dices cómo, tú simplemente lo que estás viendo a ver hacia dónde vamos. Y entonces, ese cambio es difícil, ya lo había hecho, pero a mí me hacía falta todavía, yo echaba un poquito de menos el ser ejecutiva. Y pues desde hace 4 años soy presidenta ejecutiva de una compañía de telecomunicaciones que es OFG, ¿no? Entonces tengo ahí tengo un doble rol y es verdad que hago equilibrios porque bueno, tuve que dejar muchas cosas y tal para hacerlo, pero me compensó. O sea, que motivación cero, pero contentísima. Buenísimo. Seguimos con Barsola. Sí, yo voy a aclarar una cosa que no lo he dicho antes, que es mi posición actual. Yo ahora estoy en Salesforce, pura tecnología, como Senior Vice President para cuentas estratégicas en CEMEA, South Europe, Middle East y África, que es lo que os contaba que había vuelto al mundo ejecutivo. Entonces, retomando tu pregunta, que era cómo empezamos un poco en este mundo, mi motivación, yo tengo una avidez por aprender y por seguir aprendiendo que casi me agobia cuando no estoy expuesta a cosas nuevas. Y esa yo creo que ha sido mi motivación principal. Yo pasé de estar en consultoría y en capital riesgo, que son mundos en los que ves una variedad de situaciones y de compañías, a estar solamente en una compañía. Y ahí
es donde me empezaron a llamar para consejos y yo no lo dudé porque me pareció muy enriquecedor el poder estar expuesta a varios negocios. Y de hecho es enriquecedor para las dos partes verdaderamente. Y yo sí que creo mucho en estar en una industria como ejecutivo y en otra industria como no ejecutivo, porque hay unas posibilidades de enriquecimiento muy importantes. Es verdad que a mí me llamaron porque yo venía del mundo no digital y había hecho la transferencia al mundo digital. Entonces, el haber vivido los dos mundos es uno de los principales alicientes que valoran, y el poder entender la tecnología desde un punto de vista, hacer un poco de bridge entre negocio y tecnología. Y ese ha sido mi aliciente principal, seguir aprendiendo, estar expuesta a cuantas más compañías mejor y tener un poco esos dos mundos. Fantástico. Luisa, en tu caso. Pues primer interés y toma de contacto de manera absolutamente tangencial, porque además, en estricto senso, los consultores deberíamos tener difícil ser consejeros de compañías, porque si eres consejero de una compañía, esa compañía no te debe contratar y probablemente su competidor tampoco te quiera contratar porque estás en el consejo de un competidor. Entonces, nuestra política en la compañía siempre ha sido estar en consejos de non-profits o de este tipo de organizaciones, pero bastante limitada a la hora de aceptar posiciones o ofertas de consejeros. Entonces, primer contacto y primera toma de interés, como os decía antes, más desde el punto de vista, desde el rol del advisor, y de entender además que en una profesión como la nuestra, las decisiones que realmente impactan lo que puedes hacer se toman a ese nivel, y la gran frustración es cuando te llegan demasiado tarde, ¿no? Cuando te llama el cliente y te dice, ¿cómo comunicamos esto? Ayúdame a salir de este problema, y dices, ostras, ya, pero haberme llamado antes, porque todo el componente del impacto reputacional lo tienes que analizar en el momento de la toma de la decisión, no al revés y decir, ups, y ahora esto que tenía todo el sentido desde otro punto de vista deja de tenerlo, ¿no? Otro punto de contacto importante y de interés, yo he hecho la mayor parte de mi carrera en Latinoamérica, he estado 16 años viviendo entre Panamá y Perú, y como parte del equipo que ha hecho la expansión latinoamericana de nuestra firma. Y como sabéis, en varios de esos mercados son los fondos privados de pensiones los principales inversionistas en el tejido empresarial local y en ese nivel de profesionalización del gobierno corporativo, y en torno a quienes también se montan mucho iniciativas como esta, de desarrollo de la profesión o de la labor de los consejeros y del gobierno corporativo. Y por casualidades de clientes, de redes, etcétera, interactué con ese mundo y con organizaciones que conoce bien como WCD y todas ellas, ¿no? Yo creo que esa mirada también es muy interesante, porque creo que en España el nivel de desarrollo, aunque todavía hay mucha empresa familiar en proceso de profesionalización de su gobierno corporativo, es clave, pero en Latinoamérica el rol como impulsores de un tejido empresarial sólido, con compliance, comprometido con otros retos, es particularmente importante y motivador, ¿no? Y en ese camino, y termino con ese punto, llega el momento de nuestra, como os decía antes, salida a bolsa, ¿no? Y cómo conseguimos mantener la esencia de una compañía de socios, y es concentrando en una firma que se llama JIC Partners la participación de todos los socios que antes estábamos distribuidos en las filiales. Tú empezabas a trabajar en JIC en Argentina y aspirabas a ser socio de JIC Argentina, y ahora somos todos, independientemente de dónde estemos profesionalmente, socios de JIC Partners, quien a su vez es accionista del 60 y tantos % de JIC S.A. Mi rol en el consejo de JIC S.A. es representar a la firma de socios, ¿no? Y compatibilizar eso con un rol ejecutivo también tiene sus complejidades, que no sé si son muy recomendables y que probablemente es una evolución que tengamos que hacer en el futuro, ¿no? El rol de consejera ejecutiva te lleva a que el cambio de sombrero lo tengas que tener muy claro, ¿no? En ese camino hicimos algo de lo que yo me siento muy orgullosa, que es que en el grupo de socios que entrábamos en el consejo, por diferentes motivos, éramos 4 hombres y una mujer, y nuestro presidente ejecutivo tomó la decisión de que teníamos que tener un consejo paritario.
y todas las consejeras independientes que se sumaron son mujeres, y ahora de hecho somos 5 mujeres y 4 hombres. O sea que también creo que ahí hay un espacio muy interesante de trabajo. Susana, en tu caso todavía no eres consejera, perdón. perdóname, pero sí tienes una motivación, estás en el curso de SADE. ¿Cuál es la motivación que te lleva a dar este salto en este momento de tu vida? Bueno, pues la motivación es más inspiracional que otra cosa. He tenido tiempo en este momento de reinvención, aunque este ejercicio ya lo había hecho hace tiempo, que es el de tener clarísimo cuál es mi propósito de vida, ¿no? Entonces, al final lo describo como inspirar o acompañar a los demás a conseguir su mejor versión. Yo creo que la vocación de un consejero debe ser esa precisamente, ¿no? La de ayudar a otras organizaciones a ser mejores. Por lo tanto, hay un componente de generosidad, de altruismo, aunque se cobre, evidentemente, aunque sean puestos remunerados, pues yo creo que la generosidad es un componente importante a la hora de sentarse a ofrecer toda tu experiencia, todo lo que sabes, encima de la mesa de estos consejos. En esta trayectoria, bueno, me he formado como coach ejecutivo, coach de equipos, ¿no? Estas cosas que hacemos, y al final pues he puesto mi foco en crear comunidades de mentoring, que es la capitalización del conocimiento dentro de las organizaciones. Pues qué mejor que crear comunidades de consejeros que lo que hacen es precisamente capitalizar el conocimiento de un país y ponerlo a disposición de otras compañías que no tienen ciertos conocimientos que tú has adquirido con la experiencia y que te ayudan pues, a seguir creciendo y a florecer, ¿no? Aparte, hay otra motivación fundamental, que es la inclusión, la puesta en la mesa de los consejos de temas como personas, como tecnología o como sostenibilidad, porque tradicionalmente pues, el consejo sí estaba dedicado, como han dicho mis compañeras, a la gestión de riesgos y a la parte más financiera. Entonces, el poner esos temas encima de la mesa para mí es un aliciente y es una motivación, y por eso pues, he decidido empezar este nuevo camino, pues primero formándome en SADE, gracias a vosotros también, y bueno, y ver cómo puedo contribuir, ¿no? de esa forma. Excelente. Muchas gracias, Susana. Os Os animo a cualquiera, tanto los que estáis online, a escribir en el chat cualquier pregunta, los que estáis aquí presencialmente también lanzar cualquier pregunta. Os voy a lanzar 2 para que la combinéis o respondáis cualquiera. ¿Cuál es el nivel de los consejos de los que donde habéis estado? ¿Cómo es el nivel de gobierno en las organizaciones de nuestro país? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo son de calidad las decisiones? ¿Cómo de motivadas? ¿Cómo de preparados están los consejos? No vamos a hacer referencia a nadie específico. Y segundo, mujeres en consejos. ¿Cómo veis las cuotas? ¿Cómo estáis viendo la incorporación de la mujer? ¿Qué está aportando? ¿Hay algo específico que puede traer este movimiento, esta incorporación? Os lanzo, venga. A ver, yo distinguiría, perdón, ¿cómo vemos los consejos? En plan gallega te voy a decir depende, pero es que depende. Es que depende. Y aquí hay una distinción que yo quiero hacer, que es consejo de administración, consejo asesor. Y son 2 mundos muy diferentes, porque en unos hay unas obligaciones y unos requerimientos que hay que seguir, y en el otro es más para inspirar a los órganos de decisión a que tengan una visión más amplia. Entonces son 2 cosas completamente diferentes. Y verdaderamente depende. Hay consejos con un nivel de preparación, de seriedad, y que combinan muy bien lo que hay que hacer con lo que conviene. Es decir, que no solamente se sigue la agenda, sino que se enriquece esa agenda, pues destacando temas de sostenibilidad, de cosas que no estamos haciendo que tenemos que hacer, o situaciones en las que la compañía está muy enfocada en los resultados y se está olvidando de la gente, y hay cabida para hacer menciones de este tipo y tienen un impacto muy serio en el día a día del negocio porque se le da mucha más importancia a otros pilares. Entonces, verdaderamente depende. Y yo creo que es algo a tener en cuenta cuando decides en qué consejo, si te llaman para un consejo y estás teniendo conversaciones, el entender qué tipo de consejo es, si es un consejo verdaderamente enfocado en cumplir o es un consejo enfocado en aportar, entender quiénes son tus compañeros de consejo, cuánto tiempo llevan, de dónde vienen, cómo de cómodos se sienten a la hora de decir las cosas como las ven y no sentirse cohibidos. Son cosas muy importantes a evaluar para ver si es lo que esperas y en lo que tú encajas bien. Voy a dejar que hable. Muy bien.
Yo creo que sí, o sea, está muy bien lo de depende, además aquí hay varios gallegos. Pero yo lo que estoy viendo es que yo creo que todavía hay una labor muy ejecutiva de los presidentes. Quizás por mis vivencias, ¿no? Y cuando comparo los consejos en los que estoy, que hay mucha ejecutividad de los presidentes, pues ahí, ahí se mezclan intereses y cosas, y yo creo que no sacan todo el provecho que se podría sacar a las voces independientes de los consejos, desde mi punto de vista. Nosotros en Juste, que somos una compañía muchísimo más pequeña, sí que hemos hecho esa evolución. Y sí que veo muy importante para mí, en base a mi experiencia, y hay mucha literatura, que la figura del CEO, la figura del presidente esté separada. Porque realmente la labor la presidencia de un consejo es una tarea ardua y es una tarea que requiere tiempo y es una tarea de agenda y es una tarea de dar voz y de escuchar cosas que a ti no te gustan. Entonces, si tú tienes una labor muy ejecutiva, pues siempre vas a tener una excusa para que el que te está diciendo algo que a ti a lo mejor no te parece bien o no sacando temas, porque la labor del presidente es sacar temas y que los temas se reflejen en la agenda y hay muchísimos temas, ¿no? Entonces, para mí yo creo que, en base a mi experiencia, quizás, probablemente Soco, María Luisa tengan otras ideas, incluso Susana, que no sean consejos, pero sí que falta una evolución de una menor ejecutividad por parte de los presidentes, desde mi punto de vista, para que puedan... había otra pregunta que era el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer. A mí me molesta mucho hablar del rol de la mujer, el rol de los hombres, de los retos. Yo creo que afortunadamente, yo en el tema de las cuotas creo que han sido necesarias para impulsar algo. No creo que sean la solución ideal, pero sí que han ayudado, la verdad, a que se ponga en visibilidad a las mujeres. Creo que todavía queda por hacer mucho, que hay mujeres, no digo, hay muchas mujeres muy conocidas que están en muchos consejos, afortunadamente son estupendas, pero hay muchas mujeres que no son tan conocidas que podrían, a mí cuando hay gente que dice, es que no encontramos mujeres para los consejos, digo, Dios mío de mi vida, es que no has mirado bien, porque es que mujeres hay y hombres, ¿no? Y yo creo que hay muchas mujeres muy formadas que para mí lo más difícil en base a mi experiencia es saber ser consejero. El aprender, cuando tienes una labor muy ejecutiva, tienes la tentación de llegar a un consejo, ¿no? Y ser un pulpo con una cacharrería, ¿no? Y empezar, entonces, tienes que observar las dinámicas, ¿no? Tienes que ver un poco la gente, porque por mucho que te cuente, como dice Basola, y eso hay que importar, ¿no? La due diligence del consejo, hasta que no traes un consejo y llevas unos meses o un año, no sabes muy bien, o sea, es oír, ver y callar por ahora y luego oír, ver y luego hablar, ¿no? Entonces, para mí la parte más difícil es cuando has tenido una labor una función muy ejecutiva, saber ser consejero. Para mí eso es lo más complicado, ¿no? Y ahí lo dejo. Gracias. Pues, ¿cómo están los consejos en España? Pues, de nuevo, depende. O sea, yo en los consejos que estoy o que he estado, hay desde los que son consejos de dentro de 20 años, para dentro de 20 años, y consejos que hoy son de hace 40. O sea, que hay la variación. De forma general, hay una parte importante. Están en otras partes igual. O sea, que cuando vienen los anglosajones a darnos lesiones, luego te metes por dentro y escarba un poquito. Oye, han escrito un montón, pero luego la verdad, en fin, dista mucho. Con lo cual, en España tenemos que presumir de muchas cosas, de buenos consejos, y es verdad que en general cada vez, digamos, se es más consciente del papel y la utilidad que puede tener un buen consejo y el rol que presidente, consejero delegado, independientes, dominicales. A mí me da mucho coraje hablar de independientes dominicales porque yo creo que los dominicales tienen que ser tan independientes como los independientes. O sea que en España, y eso sí es verdad que respecto a los demás tenemos un pequeño problemilla, fuera distinguen ejecutivo y no ejecutivo. Y aquí distinguimos también independientes dentro de los no ejecutivos, también distinguimos independientes y no dominicales. Y hay veces, y por eso es importante cuando uno va a un consejo, y sobre todo, fíjate, es más, en general hay que asegurarse de que te están llamando para decir lo que tú piensas. Eso es fundamental. O sea, porque tanto si eres... O sea, lo que pasa es que cuando te llaman como independiente, a veces ocurre que quien te está llamando tiene equivocado el concepto y piensa que vas a ser como los perritos estos de así, pero es más difícil. Pero cuando te llaman para dominical, muchas veces la accionista de referencia quiere tener allí la voz de su amo. Y no es exactamente así. ¿Por qué? Pues porque al dominical, como sea la voz de su amo y haga cosas que no vienen bien a la compañía,
Si no pasa nada, no pasa nada, pero si pasa, al que meten en la cárcel es a él, no al accionista de referencia. Y entonces hay veces que con esto de distinguir independientes de indominicales, parece que es que los dominicales no tienen que ser independientes. Pues aseguraron mucho cuando llamen como dominicales, porque con los currículos que tenemos van a llamar a todos, que es para eso, que es para de forma independiente representar al accionista de referencia, ¿no? Entonces, en España los consejos progresan adecuadamente. A ver, papel de la mujer. El resto de la mujer lo mismo que el resto. El resto lo mismo. O sea, tengo que decir papel, pues el mismo. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros distinto? Primero, que siendo el 51% de la población, sería una aberración quedarse sin esa parte. O sea, es aberrante. O sea, te quiero decir que cualquiera que lo vea, viene un extraterrestre, lo mira desde fuera y dice que estos son idiotas. ¿Por qué? Pues porque o sea, tienen la mitad que no usan. O sea, desde el punto de vista de eficacia es absurdo. Pero aparte de eso, lo que sí es verdad es que somos distintos. Yo estoy encantada de ser mujer y no lo cambiaría por nada. Aparte soy madre, soy a la leche, pero es verdad que somos distintos. Y por eso, porque somos distintos, viene bien la variedad. Entonces, ¿qué podemos aportar así como muy exageradamente distinto y que viene muy bien en los consejos? La inteligencia emocional. Eso nosotros, en el ADN en general, porque luego hay de todo, pero en general llevamos un puntito más de la inteligencia emocional. Entonces eso de saber quién es quién, cómo va, de dónde, en qué momento, por qué dice esto, por qué no ve esta cara, porque, o sea, eso nos va bien. Y en un consejo hay mucha parte de eso, porque el consejo en general lo que busca es consenso, intentar mirar juntos hacia dónde vamos, porque no sé, aquellos no son debates como en la tele, ni como en la radio, o sea, allí hay que llegar a conclusiones y a llegar a consenso. Entonces, nosotras tenemos ese puntillo de ver en qué momento lo ponemos. Hay gente que le llama de otra manera, pero es inteligencia emocional, ¿no? Entonces, eso a nosotras nos viene bien. Entonces, el papel de la mujer es el mismo que el de un hombre, sino que aportamos aquello que tenemos un poquito más, ¿no? Y luego que hay mujeres estupendas. Entonces, yo siempre que digo, ¿por qué no hay más mujeres cuando hablamos de cuotas? Yo, racionalmente, me parece una aberración y soy una firme defensora de las cuotas. ¿Por qué? Pues porque han funcionado, así de sencillo. Yo soy muy pragmática, han funcionado. Cuando empezamos a darle vueltas, pues a todos nos parece una aberración muchas veces lo de las cuotas, pero estamos todos la mar de contentos cuando en el Parlamento Europeo dicen tanto para los españoles, tanto para los alemanes, tanto para los portugueses. Coño, pues no habrá alemanes estupendos que a lo mejor podrían ser todos alemanes, pero eso no nos gusta. Oye, pues si nos parece tan racional eso, pues fenomenal. O sea, pues esto es lo que hay. Entonces, igual que cuando todo el mundo dice, no, porque es que ya todo el mundo es consciente, porque es que ya todo el mundo entiende que las mujeres tienen que estar. Sí, todo el mundo es consciente de que hay que pagar impuestos para tener calle y todas las cosas, pero si no hubiera una ley que te dijera tú tanto, a lo mejor no pagábamos tanto. Entonces, en fin, es una aberración, porque es que somos el 50%, o sea, normalmente las cuotas son para incluir minoría. Y como decía antes, somos el 51%, ¿es aberrante? Sí, es aberrante, pero es la menos mala de todas las soluciones, ¿no? Por lo cual yo estoy absolutamente... Pero es un arma de doble filo. Y ese es el punto. Y hay que saber utilizarlo. O sea, es un arma de doble filo en el sentido en el que lo que tenemos que evitar es que se pongan a mujeres florero en los consejos. Pero lo que pasa es que y eso es nuestra labor, el decir, no, si yo voy a estar de florero, yo no estoy. Pero por supuesto, ya decía antes que hay que saber muy bien a qué te llaman, Pero vamos a ver, yo lo que digo, en la empresa privada en general, ¿tú te crees que algún empresario da un puñetero duro a alguien que no valga? Vamos, yo digo, si no hubiera mujeres que valen, pues entiendo que coge a cualquiera porque como no tiene otra más, pero es que el mundo está lleno de mujeres valiosísimas. Oye, se van a conformar con una petarda, pues lo normal es que cojan una buena. Pudiendo cogerla, entonces. Yo por eso digo que muchas veces es que van a entrar, oye, perdona, o sea, si van a pagarle, van a buscar una buena porque la hay. Distinto es, como decía antes, y luego hablamos de visibilidad y tal, ¿cuál es el hándicap que tenemos? Que las mujeres en general somos bastante poco visibles. O sea, entonces, normalmente nos llaman a una y a otra y yo muchas veces soy prescriptora. Yo no, o sea, ¿por qué? Pues porque tú me dices, no, te llaman a ti por eso, porque te conocen, porque ya han oído, porque no sé qué. Y entonces te llega de todo. Y entonces dices, bueno, yo no puedo, pero ¿tú qué perfil necesitas? No, es que tal, no sé qué. Dame el perfil que necesitas y yo te presento a 5, 6, 7, 8, 10. No, es que un perfil, bueno, dámelo. Y al final cuando se las da, dice, ¿y esta tía dónde estaba?
¿Pero tú quién eres? Porque no tienes ni puta... Perdón. No saben dónde buscar. Es que estaban en todas partes, o sea, se las conoce, se les ve, lo que pasa es que te tienes que tomar la molestia. Y nosotros tenemos que hacer por nuestra parte una labor, y es que tenemos que ser visibles. O sea, a mí no me ha propuesto nadie que no me conocía ni que confiaba en mí. O sea, eso lo digo de verdad. O sea, entonces, si no te conocen, no existe, no te van a proponer nada de nada. Entonces, yo sería partidaria que en general, y lo digo también para hombres y mujeres, todo en general, el tema de visibilidad, de que conozcan, pues o sea, cosas como esta, el tema incluso del curso este de consejeros, os primero, da una señal al mercado de que estáis dispuestos, que estáis interesados y que estáis preparados. Y además tiene un networking y os posiciona, pues yo creo que eso hay que hacerlo en general en la vida. Que me enrollo como una persona. Bueno, como hemos comentado, yo no he estado en consejos, pero por el sentido común lo que me dice es que la media de edad, ¿no?, de las personas que ocupan consejos son todos inmigrantes digitales. Me voy a centrar en el tema de cómo están los consejos en la parte de tecnología, perdón, que se me había olvidado, porque es lo que me toca, ¿no? Entonces, si todos son inmigrantes digitales, lo lógico hasta que no entren nativos digitales dentro de los consejos, pues la parte de tecnología no estará del todo bien. Pero claro, tengo que meter la cuña publicitaria de mis compañeros que están haciendo el curso, ¿no?, con Cionet, y que por supuesto están absolutamente preparados con su experiencia, ¿no?, de toda la vida en puestos tecnológicos para ocupar puestos en los consejos. Respecto al tema de las mujeres, no voy a añadir mucho más porque estoy de acuerdo, ¿no?, con todos los planteamientos. Hago el matiz de que como responsable de puestos de talento, pues creo en el talento. Entonces, por lo tanto, para cualquier puesto, pues tiene que estar la persona más talentosa para ocuparlo, sea hombre o mujer. Y totalmente de acuerdo con que si necesitamos equipos diversos en todos los sentidos para tener riqueza y para tener visiones diferentes y crear opciones dentro de las organizaciones, pues si nos dejamos al 50%, 51% de la población, pues lógicamente estamos perdiendo una oportunidad de oro. Fantástico. Poco que añadir. Yo creo que la calidad de los consejos la marca mucho el presidente y sobre todo si es un presidente no ejecutivo, presidente del consejo, por una cuestión de prioridades y de tiempo. O sea, si al final conviertes esa función en tu función principal, vas a estar mucho más atento a cómo mejorar la labor del consejo, que se pueden hacer 1.000.000 de cosas. De una manera de no ser juez y parte. Exacto. Sí, no, aparte de ser una manera fundamental, es ya una cuestión de agenda. De decir, bueno, pues entonces te dedicas a mirar bien, te dedicas a seleccionar y evaluar bien a los consejeros, te dedicas a pensar bien si están los perfiles que necesitan estar, te dedicas a preparar bien las sesiones, etc. Mujer, es que me parece increíble pensar que la diversidad no sea un valor fundamental para cualquier órgano, para cualquier espacio y por supuesto para los consejos, y sin embargo no sé qué porcentaje será, pero el problema no ya es que sean hombres, es que el 80 y largos % de los consejeros son hombres blancos heterosexuales españoles en los consejos en España, de más de 60 años, etcétera. Entonces, para mí eso es una pérdida de riqueza brutal, cuando precisamente lo que tienen que intentar hacer los consejos es aportar visiones distintas a las que predominen y al sesgo de grupo que predomine en el equipo, en el equipo ejecutivo, ¿no? Y hemos hecho, yo creo que todas el mismo camino de rechazar las cuotas a decir, pues es la única manera de convertir. Yo siempre digo que en el mundo de la diversidad, y especialmente la de género, que es la que un poco más he estudiado, se trata de convertir los sesgos inconscientes en decisiones conscientes. Y las cuotas te obligan a pensarlo y dices, bueno, uno de mis sesgos inconscientes es que solo conozco, porque solo me relaciono en el mundo de los negocios con hombres blancos de 60 años tal. Bueno, pues las cuotas me obligan a tomar la decisión consciente de llamar a Soko y preguntarle, ¿conoces a mujeres de estos y estos perfiles, ¿no? Y es verdad que necesitamos incrementar nuestra visibilidad, y nosotros escribimos muchísimo sobre el tema, tenemos un informe que luego os paso fantástico de este año, pero sobre todo lo que necesitamos las mujeres es que los hombres al frente de ese tipo de decisiones se lo tomen en serio y lo hagan.
Eso es lo que necesitamos las mujeres, porque a partir de ahí vas a una firma de headhunting y le exiges que te mande 10 mujeres en la lista, te involucras en espacios, llamas a tal, pero al final necesitamos a menos mujeres, ¿no? Porque si no es como ya la tercera jornada y la cuarta jornada encima de nuestras espaldas, ¿no? Necesitamos a más hombres comprometidos con la igualdad y a más mujeres hablando de economía, de ciencia, de tecnología y de todo lo demás. Solo termino una cosa, Gasola. A mí lo de la mujer florero no me da ningún miedo. Hay tantos hombres florero, además. El día en el que nos igualemos, porque además tenemos esto, hay un sketch fantástico de Nara Álvarez, que no sé si la conocéis, es una stand-up comedian un poco bestia, pero dice, hablamos mucho del síndrome de la impostora, pero hablamos muy poco del síndrome del flipado, que es... que claro que dice, pues tío, pero... aquí, o sea, entonces a mí me preocupa cero, la verdad. No tengo ningún problema en ser mujer, porque ¿estás aquí por la cuota? Sí, no pasa nada. Yo siempre digo, mis hijas me lo agradecerán. Claro. Sí. Yo eran dos pensamientos. Uno, en este mundo del customer centricity, lo importante es, tiene todo el sentido del mundo, que los consejos sean un reflejo del consumidor del negocio. Entonces, volviendo a cómo va a asignar el 50%, y más en los negocios de retail y de consumo, que al final las compras, más del 80%, y me estoy quedando corta, están en manos femeninas, aunque eso gracias a Dios también se va distribuyendo. Ese era un pensamiento. Y luego compartir que para mí lo que ocurre en los consejos es un poco reflejo de lo que ocurre en las compañías. En Amazon yo viví una experiencia muy interesante. Teníamos a muchas ingenieras y las estábamos entrevistando y entraban muy pocas. Y lo que nos dimos cuenta es que no teníamos suficientes mujeres entrevistadoras en los equipos de entrevistadores. En el momento que cambiamos eso, bueno, se dio la vuelta el número. Y yo lo veo en los consejos también. En el momento que hay una mujer, se abre la puerta de alguna manera por varios motivos y van entrando más. Entonces ahí pues voy a tener que estar de acuerdo en que la cuota ayuda, que es verdad que todos hemos hecho el mismo recorrido, en que, claro, es un trigger y a partir del cual se expande más. No, yo quería, por seguir hablando... Por alusiones. No, por avanzar en algún tema. A mí me gusta mucho llevarnos tips, ¿no? Llevarnos algunas cositas concretas. Entonces quería preguntaros, o sea, primero, algo que habéis sacado varias de... Pues yo soy consejero y al principio me costó mucho ese cambio, ¿no? De ejecutivo a consejero, ¿cómo dominas a la bestia, ¿no? Que llevas dentro de... Tú ves un tema y dices, coño, es que está votando, a esta altura hay que darle. ¿Cómo consigues parar esa energía inicial? Otra cosa que me interesa mucho, cómo construir relación dentro del consejo, ¿no? Es una cosa que hemos dentro del programa. Bueno, algún tip, ¿no? Es decir, en esa llegada que decíais, cómo vas construyendo, decís, hombre, un año mirando, decíais alguna, ¿no? Es verdad, esa ponencia al principio, pero bueno, algún tip. Y luego también algún tip de lo que os haya funcionado a nivel de networking, ya sea por casualidad que comentabas antes o porque os lo habéis encontrado o porque lo habéis provocado, ¿no? Es decir, en networking interno o externo, cualquiera de los dos. Te das cuenta, con el tiempo te das cuenta que la casualidad no es tanta casualidad, que se han dado una serie de circunstancias para que las cosas pasen. Esto es. Vale, pues si nos podéis compartir algunos tips en estos temas. Empezando por, bueno, luego me recordarás porque tengo una memoria, tengo muchas horas en la cabeza y me estabas diciendo la tercera y digo, ostras, no me acuerdo de las dos primeras. Vale, pero vamos más o menos a ver. Del tema del networking, yo creo que si los que estáis haciendo, o sea, yo creo que todo empieza con un curso. Yo tuve la suerte de ser participante de una iniciativa que tiene Price que se llama Women to Watch. Por ejemplo, y ahí yo me di cuenta, yo ya tenía que hacer networking por mi empresa, yo tuve que salir muchísimos sitios, pero no quizás el networking para el tema de consejeros. Entonces, yo creo que este tipo de cursos te ayudan a lo mejor a tener una cierta estructura de networking, ¿no? Y entonces a lo mejor conoces a otros consejeros, otras consejeras, oye, pues te apuntas, les llamas, te tomas un café, no te digo con nosotras, pero bueno, si estamos aquí, pues nos damos cuenta también de otros contactos, otros webinars. Ahora afortunadamente ya lo digital no, intentar ir presencial. Habrá cosas que digas, he venido y no me ha servido de nada, y otras cosas que digas, oye, pues esto sí que me ha aportado valor, ¿no? Entonces, más o menos el networking que a ti te vaya, pero sí que hay que hacer un esfuerzo
para dedicar una parte de tu tiempo, si es que verdaderamente, lo primero, marcarte una cierta hoja de ruta. Oye, pues a mí me apetece este tema y tal, y ir trabajándolo. Porque evidentemente, como dice Soco, y eso yo creo que es común a todas, nada te llueve. Yo le digo a mis hijos que el dinero no cae de los árboles, pues nada te llueve del cielo y al final, y nunca sabes de dónde van a venir las oportunidades. Jamás sabes si va a venir de que te recomienda alguien, si va a venir de que te han visto dando una charla, si va a venir de que, de que a lo mejor le has impactado a una persona porque has comido con ella y te ha tomado un café, ¿vale? Eso, bajo mi punto de vista, el networking. Y con mucha paz y con muchísima serenidad también. O sea, esto no consiste, esto yo creo que es una carrera de fondo, ¿vale? Tema de las relaciones del consejo. Hay una figura del consejo que no se ha hablado, ¿no? Que es la figura del consejero independiente, el líder electo del consejero independiente, que en algunos consejos funciona mejor que en otros, en base a mi experiencia. Y el consejero independiente es el consejero que aglutina a las voces independientes y tiene que ayudar a que las voces independientes puedan tener un acceso al presidente y al presidente. Y yo creo que en los consejos se tiene que entrar con muchísima honestidad, con muchísima humildad y con muchísima autenticidad. Y con un cierto sentido común, ¿no? Y luego intentar ver qué es lo que al presidente le puede ayudar más o qué en el consejo, ¿no? Y ir viendo, ¿no? Observando pues qué dinámicas y si ves un tema que lo ves tú clarísimo y ves que ese tema del consejo no se mueve, pues intentar con absoluta transparencia, con absoluta honestidad y autenticidad, ver a ver si hay otros caminos por los cuales tú puedes ayudar a la compañía a que ese tema se vaya empujando, ¿no? Y también tener paciencia, ¿vale? Porque muchas veces cuando uno es ejecutivo y si encima tienes un cargo directivo, oye, pues tú coges a tu equipo y vas a por ello, pero en un consejo eso no existe. Y tú puedes ver cosas clarísimas que no se muevan y tienes que ser lo suficientemente inteligente y lo suficientemente honesto como para a lo mejor con otros caminos. Es muy importante tener una muy buena relación con los consejeros independientes o consejeras, Y luego hay un peligro, yo en un consejo en el que estoy, han entrado ahora, somos dos mujeres que, claro, las mujeres además no nos callamos o decimos las cosas muy respetuosamente, pero no nos solemos callar. Y han entrado otras dos mujeres. Entonces estamos comiendo porque o sea, no podemos apabullar de repente al presidente, de repente entrar como cuatro tanques, ¿no? Y, o sea, que hay que también saber un poco moverse, pero luego también y la primera pregunta no sé cuál era, Carlos. Te toca las tres. Bueno, pues a ver por dónde empiezo. Uno era el tema del paso, ¿no? Decías del paso de pasar de directivo a consejero. Cambia rápido el paso. O sea, cuando llegas allí te das cuenta de que allí va de conseguir que las cosas pasen, ¿no? Y que pasen y que haya una hoja de ruta y supervisar que las cosas están pasando y vamos todos dirigidos hacia allá, ¿no? Pero para eso, para no meter la pata del minuto cero, a mí un secretario muy viejo en el mercado me dijo, lo primero me dijo: Soco, mi consejo, solo te voy a dar uno. Escucha mucho y mira cuál es el momento de hablar. Vamos a ver, cuando tú vas a entrar a un consejo, lo normal es que te haya empapado la empresa, que es que vamos, pues ahora ya dedica un montón de tiempo a saber. Y además previamente has visto quién es quién y tal. Pues yo no tenía ni puñetera idea de cómo es la empresa, ni cómo funciona, ni cómo nada. O sea, te lo puedo garantizar. O sea, del dicho al hecho va un trecho, ¿no? Entonces, cuando llega a un consejo, yo lo primer consejo que daría es lo que me dijeron a mí. Escucha mucho. Mira quién es quién, cuál es la dinámica, cuál es el momento de hablar y cuál no. Entonces, que no estás hablando casi nada en los primeros consejos, salvo que pase una cosa que dice que nos matamos, tú calladita. ¿Por qué? Pues porque tú no vas allí a salvar ninguna compañía. O sea, y ese es muchas veces el problema que hay consejeros que se piensan que lo están trayendo para salvar la compañía, ni de coña. O sea, porque aquellos son decisiones en un órgano colegiado y tú eres uno más. Y a lo mejor tu opinión, si no convence, pues no ha convencido. Igual que cuando hablamos de dinámica. Claro, el papel del presidente es fundamental, porque como decía antes, esto no es un debate de la tele. O sea, que al final hay que llegar a una decisión, ¿no? Entonces, hay gente primero que a lo mejor no la escuchan en casa y tiene que decir toda su opinión en todo momento, de todo y tal, no sé qué. Que además necesita que todos estemos de acuerdo con lo que está comentando. Bueno, pues claro, el presidente tiene que momento de decir, se acabó, ya no más. Que ya quedó claro, que sí, que tú dices que no, que las ovejas son grises, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, tú en el fondo, tú a un presidente le estás dando un cheque en blanco de tiempo y de conocimiento. Y claro, el presidente tiene que saber muy bien cómo gestionar un montón de egos, porque allí
hay de todo, y en general son gente, te quiero decir, no en general no son muy petardos, con lo cual, bueno, todo el mundo tiene algo que decir. Entonces, esa parte es complicadilla. Entonces, como tú no vas a hacer, lo que decíamos antes, cuando tú pasas de directivo a consejero, tú no vas a hacer las cosas, ni vas a decir cómo se hacen, ni nada de nada. O sea, un consejero no tiene que dar las respuestas correctas, tiene que hacer las preguntas adecuadas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver o sea, el porqué de las cosas, por qué hacemos las cosas así, hacer que la gente recapacite de por qué estamos haciendo así y si no habrá otra manera mejor de hacerlo y si esto nos lleva al mismo sitio, al sitio donde queremos y tal. Entonces, claro, tu papel es completamente distinto y tienes que cambiar el chip y a eso se aprende. Entonces, con lo cual, las primeras reuniones del consejo, a ver de qué va el tema. Tú decías, hablabas de la figura del CIC, que me parece fundamental y tiene mucho recorrido todavía, ¿eh? O sea, no siempre funciona bien y a veces el CIC teme suplantar al presidente, o el presidente a veces teme que el CIC le eche la patita, depende. Pero, pero hay otra figura que para mí es fundamental, que es la del secretario. Porque el secretario además es independiente, no es consejero, pero se conoce aquello por lo de dentro, lo de fuera, lo de allá, quién es quién, o sea, ya metió. Y entonces, es muy bueno que habléis, cuando entréis a un consejo, habléis mucho con el consejero. Con el secretario, que habléis mucho con él, que os cuente, que incluso, que os cuente un poquito más de lo que no se dice, ¿no? O sea, que esa parte me parece fundamental. Y luego la última, la del networking, o sea, yo creo que hay miles de formas de hacer networking, como decía antes. La única cosa que te sirve para que te propongas ser consejera es que te conozcan y se fíen de ti, es la única cosa, con lo cual, cuanta más gente te conozca, más posibilidades tienes de que te llamen. Entonces, cuantas más asociaciones, este curso, cuanto más, muchísimo mejor. Y hay una parte, digamos, proactiva, que por supuesto, oye, cada vez más hay una parte que la hacen los gestantes, hablar del 20, del 30%, bueno, pues sí, yo siempre digo, o sea, un headhunter a puerta fría ni de coña. O sea, a puerta fría no. O sea, porque vosotros sois muy valiosos y lo sois todos por los currículums que tenéis, como para llegar allí a pedir limosna. No. O sea, intentad llegar a ellos a través de alguien que os conozca y nunca, nunca, nunca se manda un currículum frío a un headhunter, ni de coña. Esa es vuestra baza, vuestra mayor baza. Con lo cual, vuestro currículum en la entrevista. Y de vuestro currículum habláis vosotros, no es un correo suelto. Y lo último, no es lo mismo un currículum para ser consejero que para ser ejecutivo. Entonces, hay que rehacerlo. Y aquí en el curso habréis aprendido un montón de qué va esto de ser consejero, pues coged vuestro currículum y vuestra trayectoria profesional y darle la vuelta. Y decir, oye, y de todo esto, o sea, todo esto ¿para qué me vale para ser consejero? Bueno, pues ponérselo fácil a cualquiera que lo lea. Y poner de todo eso que habéis hecho, que es interesante para ser consejero. Una experiencia propuesta de valor, ¿no? Claro. Como consejero podrías... Voy a añadir simplemente un tip en la parte del networking, ¿vale? Porque evidentemente, como han comentado mis compañeras, hay muchísimas metodologías para crear y cuidar tu mapa de stakeholders, tu networking, pero en vez de enfocarme en el qué, me voy a enfocar en el cómo. Y entonces traigo un post que ha publicado Carlos esta semana pasada acerca de cómo crear una red de networking verdadera. Entonces yo lo único que aporta es no solamente que cuidar el qué, sino cuidar el cómo y hacerlo con generosidad, con autenticidad, con verdad. ¿No? La cadena de favores funciona, entonces siempre pensar en dar y todo vuelve. Posiblemente no en la forma y en el momento en el que esperamos, pero todo vuelve. Entonces lo único que aporto, ¿no? Es el tip de hacerlo desde el corazón, ¿no? Hacer networking con corazón. Disfrutar el camino, porque si no... Lisa. Lo de cómo cambiar la energía del ejecutivo al consejero, a mí se me ocurre una cosa muy sencilla, que es haciendo la tarea. Es decir, para influenciar en el equipo ejecutivo de la manera correcta y que las cosas pasen y tal, creo que lo primero que hay que hacer es trasladarle a ese equipo ejecutivo que tu visión está bien fundada y fundamentada y que has hecho el esfuerzo por conocer bien la compañía, por entender bien las tendencias de ese negocio, por averiguar qué es lo que ha llevado a la situación adecuada, no como policía ni como auditor, sino de manera que tu opinión
no sea, porque el peor consejero posible es aquel que lo que traslada es: yo he puesto aquí a mi nombre y la dieta me la estoy llevando por esta reunión de 4 horas, y termina la reunión de 4 horas y me levanto y me voy. Y pasa mucho con los nombres que se repiten, o aquellos que en un momento dado han sido buscados solamente para dar un prestigio o un barniz a los casposos que tú decías. Y claro, al final eso, y me pongo el sombrero de ejecutivo, ¿eso qué genera en los equipos directivos y ejecutivos? La sensación de trámite, de bueno, María Conseja, a ver qué preguntas nos hacen estos y qué nos dicen, y luego ya está, check. 4 horas en las que además ahora en el mundo virtual me saco 20 mails de encima, ¿no? Nadie me está viendo. Entonces yo creo que hay un espacio muy interesante para que los directivos aprecien mucho el aporte cuando sienten que tú has hecho el esfuerzo y que estás combinando un conocimiento profundo del negocio, que no es el de la sesión de inmersión inicial cuando te invitan, sino es el siguiente, con tu visión y tu experiencia de otros sectores, de otras actividades y de otras experiencias. Y creo que también la parte de networking y visibilidad iría a lo mismo. Para mí el principal tip es una tarea. O sea, hay que planteárselo como un ejercicio al que hay que dedicarle tiempo, que hay que pensar, porque no es hacer por hacer, que tengo que aportar, cuál es mi storytelling, dónde quiero estar, cómo puedo estar, cuál es mi identidad digital, que sale de mí cuando me buscan, en los espacios en los que aporto con generosidad, cuál es mi aporte. Y la ventaja, creo que es distinto entre los profesionales que están en un proceso de transición y están en la labor de buscar consejos como trabajo full time, de aquellos que lo combinan con una posición ejecutiva. Pero la ventaja es que las empresas, yo creo que cada vez somos más conscientes de que nuestros profesionales tengan ese network y ese posicionamiento es bueno para las compañías. Entonces yo creo que muchas veces eso lo hacemos o lo hacíamos incluso con sentimiento de culpa, ¿no? O lo hacemos en nuestro tiempo libre o sentimos que nos estamos escapando de las responsabilidades ejecutivas para venir a un evento como este. Y dices, oye, pues metámoslo en nuestro job description y metámoslo en nuestro set de responsabilidades, porque va a ser bueno para todos, ¿no? Creo que la visibilidad se asocia muchas veces al protagonismo sin sustancia, y es también algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque hay mucho que decir, mucho que hacer y muchas maneras de hacerlo. Excelente. Bueno, vamos a hacer una última ronda de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, los que estáis aquí. Tengo un par de preguntas, los que están online. ¿Alguna reflexión? Vamos a hablar de la parte tecnológica. ¿Cuánto de relevante está siendo la tecnología? Ayer en otro encuentro que teníamos, Carlos, contabas un ejemplo muy directo de la semana pasada. De este martes. Este martes una empresa famosa. ¿Cuándo es esto? Porque aquello fue muy relevante. Este martes, un alumno mío, pues que es dueño de una compañía junto con su familia, y me llamó en Alicante para que fuera a ayudarles a ver cómo profesionalizan la compañía, un clásico, como has comentado tú antes, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia porque me soltó una frase, dice, es que estamos en manos de IT. O sea, esta fue la frase, estamos en manos, ¿no? Te los imaginabas a los pobres dueños de la compañía atados ahí a los pobres de IT, ¿no? Y yo creo que esta es una realidad que muchas compañías tienen hoy, ¿no? Y hasta como que les chantajeaban. Entonces, bueno, no sé si... No es el caso. Pero sí el rol... Entonces, de repente, pero es verdad, es una empresa que al final venía de fabricar juguetes, una juguetera en un pueblo que se llama Ibi, que seguramente os suena, ¿no? Todos hemos visto Ibi, que era el pueblo de los juguetes y tal. Bueno, ahí había 300 jugueteras, no sé cuántas, luego quedan 7 y ellos se reconvirtieron a importadores, ¿no? Y entonces es una empresa de importación que básicamente su negocio es logística. Entonces la tecnología es mucho dentro de ese negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionar, ¿no? En este papel en los consejos? Porque muchas veces, como decíais, cuando preparábamos este curso fue muy gracioso porque uno de los que además lo está haciendo Enrique, decía, una de las de ING precisamente, decía, oye,
una de las cosas que tenemos que conseguir es que el resto del mundo no vea que hablamos balleno, ¿no? Como decían, que hablamos un lenguaje que se puede entender y se puede traducir a la gestión de la compañía y la gran contribución que hoy la tecnología tiene a los modelos de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto en los consejos? Tú que estás en una súper tecnológica como Salesforce. Yo creo que es absolutamente esencial, es uno de los puentes que hay que hacer. De hecho, ya hay comisión de nombramientos y remuneración, comisión de auditoría, comisión de sostenibilidad, empieza a haber, aunque no tantos, pero no hay una comisión de tecnología, no sé si debiera haberla, pero que debe haber un elemento. Aparte es una de las partes en las que el resto de los consejeros se siente más cojo. Y muchos de ellos dicen, de esto yo no entiendo. Entonces dices, ahí va. Porque hay que hacer ese puente entre la tecnología y el negocio, es absolutamente esencial y yo veo que cada vez hay más consejeros y cada vez se requiere más un consejero que venga con un background tecnológico. A veces se le llama digital, que yo creo que está mal llamado, porque una cosa es lo digital y otra cosa es lo tecnológico, entonces es una barrera que se irá rompiendo y se irá aclarando, que todavía no está todo lo clara que debiera, pero es absolutamente fundamental y yo la cantidad de CEOs globales, de presidentes de la compañía, que donde más les veo titubear es en la parte de tecnología, eso es la cosa más común. Así que creo que es esencial. Yo que soy como el de los jugueteros de Ivy, básicamente por hacer la gracia, ¿no? Y que yo a mí lo que me gusta es bajar las cosas a tierra, porque si no yo no las entiendo. Y si me empiezan a hablar de cosas, es como cuando me empiezan... Yo tengo la suerte que nuestro director general es economista, con lo cual cuando nos reunimos con la gente de I+D y tal, no sé qué, nos empiezan a hacer hexágonos, ¿no? Son químicos, nada, o sea, dime molécula donde el desarrollo, no sé cuándo vamos a empezar a facturar, no, o sea, no me hables, sí, yo entiendo toda la parte. Entonces, yo os animo, yo de tecnología, es lo que he contado antes, no sé nada, yo lo que necesito es entender la tecnología, poder aplicarla a mi negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no confiamos en la gente de la tecnología porque primero, las palabras que utilizan no las entendemos. Hablan balleno. Hablan balleno, efectivamente. Segundo, de repente te ponen unos presupuestos que si no te gastas eso, estás muerto al día siguiente porque te van a atacar todo el mundo porque resulta que tu negocio no sé cuántos. Entonces, yo os animo que en este curso, os animo a vosotros de formación. Yo solamente he conocido a 2 personas que me han explicado la tecnología que yo la he podido atender. Ya han sido personas que son técnicos, pero que han tenido posiciones comerciales y que han estado muy cerca del negocio. Entonces, yo abogaría para que las empresas, perfiles como los vuestros, que yo no sé si ha sido vuestro caso o no, hayan tenido un perfil multidisciplinar, de tal manera que a gente que soy una analfabeta me puedas explicar la tecnología y yo la pueda ver, la pueda visualizar y diga, pues me puedo ir por aquí o por aquí o por aquí. Yo siempre pido que las cosas me las expliquen como se las explicaría a un niño de 5 años, ¿no? En todos los aspectos, porque si no lo entiendo, difícilmente podré seguir adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Que como muchos empresarios nos vemos que tal, pues entonces estoy ata de pies y manos y ¿qué hago? Me fío de... Entonces, os animo a que seáis capaces de transformar todo vuestro conocimiento tecnológico en conocimiento de mercado y transversal a ciertos negocios. No creo que sea extrapolable a todos los negocios. O sea, que se pueda explicar la tecnología con cierto sentido común y que eso sea vuestro aporte de valor, que yo creo que eso es lo que quizás los consejos más demandan, ¿no? O gente con experiencia. Yo creo que la tecnología muchas veces se asocia a las transformaciones de modelo de negocio, que la tecnología al final, creo, a lo mejor me equivoco, es un medio, no es el fin, ¿no? Entonces hay que saber explicar, es como la sostenibilidad, ¿no? Es como, oye, quiero que me expliquen la sostenibilidad tal, sí, pero explícame cómo yo en mi negocio, que soy un negocio pequeño, puedo aplicar la sostenibilidad. Eso realmente para mí es el verdadero valor de los consejeros. Que las cosas más transversales y más difíciles se puedan explicar y se puedan aplicar de una manera muy práctica. Y yo os lo digo como presidente de una compañía. Yo empezaba diciendo que mi primer consejo entré de traductora. O sea, pues yo creo que ese es un poco el papel que nos toca a los que conocemos algo de tecnología, que mi tecnología, pues está viendo, como digo, el tema de infraestructura y luego el tema de telecomunicaciones. Pero yo creo que al final es un tema de mentalidad, al margen de cuál sea tu especialización, ¿no? Vamos a ver. Decir si hace falta que la tecnología, el conocimiento tecnológico esté dentro de un consejo es como si me dices que si hace falta que el conocimiento financiero esté dentro de un consejo. O sea, pues, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no? ¿No? Lo que sí es cierto es que lo que no puede ser es como un ente diferencial, ¿no? Quiero decir, es necesario
que haya consejeros con conocimientos tecnológicos dentro de la compañía, primero, no solamente porque hagan de traducción, sino también porque reten al management. Porque a veces digamos, la compañía no está suficientemente retada como para, oye, espabilar de que es que el mundo va por aquí, que es que tú estás todavía con la manivela, ¿no? Entonces, y por otra parte, creo que hay un reto, y en general en todas las escuelas de negocio yo creo que hay un reto que hasta ahora solamente algunos lo están viendo, y es que lo que no puede ser es eso, un pulpo en un garaje. Es decir, necesitamos que haya un mínimo de conocimiento en todo el consejo. O sea, hace falta que los consejeros, todos en general, tengan un barniz. Es como si llegas a un consejo y no has visto un balance en tu vida. Yo, pues, te quiero decir, no, tú no tienes por qué ser experto financiero. Necesitas saber interpretar un balance, lo que tú decías antes, tener ese bis comercial. O sea, hacen falta unos mínimos poquitos de todo, que todo debieran tener. Y el problema es que en general se pide de las otras cosas y del tema tecnológico no se pide. Y hay veces que dentro de la CNR una de las cosas que tenemos que hacer es decir, oye, ¿cómo vamos aquí de mínimo? Y decir, oye, si no, pues planteemos que todo el consejo haga un poquito, haga un esfuerzo por llegar a lo mínimo y que cuando el experto en tecnología hable, no estemos todos comiendo, esto no sabemos de qué habla, o esto son las cosas de este o de esta, ¿no? O sea, entonces, sí que es necesario, la tecnología es que no es planteable, digo, o sea, es que miremos a nuestro alrededor, o sea, miremos nuestra vida diaria, es que sin tecnología ninguna compañía va a ningún sitio, y más en un mundo global, porque digan lo que digan, sigue siendo global, donde todo es compartido, donde nos tenemos que diferenciar por algo, no podemos quedarnos atrás en nada, sin tecnología no llegamos a ningún sitio. Sí, una reflexión más. Lo que hemos compartido durante todo este periodo del programa de consejeros en CIONET es que fundamentalmente los consejos se encargan de la gestión de los riesgos. Entonces, digamos que por esa gestión de los riesgos y por los ataques de ciberseguridad... No adepto, y no lo pero que si no iríamos al explico. Claro, pero me refiero que hasta que no pasan las cosas, pues no se ponen los problemas encima de la mesa. Y esa es la sensación inicial que desde fuera, ¿vale? Que desde fuera puede surgir, pero, y ahora añado a lo que estás comentando, evidentemente la innovación y los nuevos modelos de negocio, la nueva forma de hacer las cosas, la uberización de los negocios está presente desde hace mucho tiempo y en las compañías y entiendo que también en los consejos. Por lo tanto, no solamente es la ciberseguridad la que ha traído el debate tecnológico a los consejos, sino que además, para no quedarse atrás, las compañías tienen que incluir la tecnología para construir esas nuevas formas de hacer las cosas con la tecnología como herramienta y no como fin, ¿no? Y cambiando, insisto, modelos de negocio y nuevas formas de acercarte a los clientes, a las personas y a los procesos dentro de la organización. Una idea más, Luisa. No, que a lo mejor lo que nosotras estamos diciendo con respecto a la importancia de los perfiles tecnológicos en los consejos, la oportunidad, etcétera, no es para este público. Para vosotros a lo mejor el riesgo puede ser precisamente el de la trampa del experto, ¿no? El que lleguéis a un consejo y solamente os dediquéis a mirar o penséis que vuestro aporte solo va a estar en el análisis de la estrategia tecnológica o de la estrategia de transformación o en ser el traductor cuando viene el de IT a pedir una inversión de determinado nivel, ¿no? Yo creo que para evitar eso el ejercicio puede estar en lo que aporta la tecnología a todas las áreas de la organización y cómo pueden permitir una mirada muchísimo más segura, basada en datos, a precisamente esos niveles de decisión de las organizaciones, ¿no? Hablamos de la estrategia de riesgos del consejo. Bueno, pues estamos utilizando herramientas basadas en Big Data para analizar conversaciones y cibertendencias, o seguimos mirando los riesgos de la compañía así, o estamos en recursos humanos y se nos plantea una estrategia de reclutamiento estupenda porque hemos identificado que vamos a tener un problema de talento para acompañar la estrategia de futuro, estamos utilizando las herramientas que hay para poder ser un empleador de referencia o no, ¿no? Entonces creo que hay esa mirada en la que no os quedéis en la esquina del consejero tecnólogo, sino que seáis conscientes de que el aporte transversal, en mi opinión, es la grandísima oportunidad, de la misma manera que tienes un consejero financiero
y no se puede dedicar solo a ser el interlocutor en el consejo del CFO o el que se dedica a mirar el balance para ver si hay una coma fuera de sitio hasta un nivel de detalle que al final aporta muchísimo menos de lo que podría aportar. Porque si no trasladas los silos de la organización a silos en el consejo, y eso no puede ser, no puede haber silos en ninguno de los dos realmente. Yo hablaba del pulpo en un garaje, no puedes hacer pulpo en un garaje. Sí, ni convertirte en el supervisor de un área determinada, ese no es tu rol. O sea, el Chief Technology Officer ya tiene su jefe, y tu rol es otro. Y es importantísimo tener la visión across, todos los consejeros deben tenerla y cada uno tiene su ángulo de expertise. Pero al final el consejo, como decía antes, es un órgano colegiado. Las opiniones de cada uno quedan diluidas. Al final se toma una decisión final que es común, que ha tenido en cuenta todos los aportes de todos, pero al final es una decisión, que es la de todos. La del consejo. Hay algunas preguntas que están llegando al chat. Una que yo creo de Teresa Oliva, gracias, ya está respondida, que es como teniendo ese interés, cómo llegar mejor, la formación, del network. Catalina Maldorado os pregunta si en vuestros casos estáis utilizando el mentoring, sois mentoras, o habéis tenido algún caso de éxito específico de algún mentor que ha sido muy relevante en vuestra vida, os ha ayudado. Contesto yo que tengo el micrófono. Yo soy una entusiasta del mentoring. Es verdad que siempre he sido mentora y me joroba muchísimo pensar que no he podido ser, o sea, que no he tenido la oportunidad de ser mentí, porque me parece que es un chollazo, y digo que es un chollazo como... Muy a tiempo de pues ya está, si cualquiera quiere ser mi mentor, mi mentora, lo agradezco. Me parece que es un chollazo, y lo digo como mentora, me parece que es un win-win total. Tienes la oportunidad, y lo digo como mentora, de conocer a gente valiosísima, de hacer un review de toda tu trayectoria profesional para saber que de verdad tiene valor y compartirlo, y luego forma parte de ese networking del que hablamos. O sea, que mi experiencia como mentora, un chollazo. En ese momento de la vida de la decisión de un consejo también puede ser, ¿no? Un punto de análisis. Sí, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he sido entre comillas mentí, tengo un mentor en mi consejo que es como si fuera mi padre, y el cual, o mi oráculo de Delfos, lo llamo yo. Y sí que soy mentora, le dedico menos tiempo de lo que me gustaría, pero estoy totalmente de acuerdo con Soco, la verdad. Yo no sé si aquí en ESADE se estaba fomentando este tema o lo estáis pensando. Nosotros estamos con Promociona y Progresa, que son dos bueno, programas claro, Promociona y Progresa, sí, de referencia. de la COE también, sí. Sí, bueno, es mi tema, así que pues gracias a la persona que lo ha preguntado, pero bueno, es insistir sobre lo que ya he comentado, ¿no? Sobre todo para capitalizar el talento senior, ¿no? Es una herramienta fundamental porque capitaliza, insisto, el conocimiento que tenemos interno dentro de las organizaciones y también cross-company. De hecho, digamos, las iniciativas de mentoring cross-company están funcionando muy bien a través de conectar, ¿no? Personas que necesitan un desarrollo en una cierta área con otras personas de otras organizaciones que ya tienen ese conocimiento. Sin tenerlo vivido dentro de los consejos, pues me imagino que es un mecanismo exactamente igual, pues para acelerar, sobre todo acelerar el desarrollo de las personas en un entorno determinado. No es la panacea universal, es decir, el mentoring es una herramienta más, como puede ser la formación, el coaching o lo que sea, ¿vale? Es una herramienta más de desarrollo, pero es una herramienta fundamental para acelerar los procesos de crecimiento. Buenísimo. Yo iba a decir solamente con esto que fan del mentoring, he sido mentí, intento mentorear como siempre con el tiempo que hay, seguramente de una manera mucho más improvisada de lo que debería, pero soy más fan todavía del sponsoring, que creo que es un pasito más. Es parte del mentoring, y no siempre, o sea, porque yo creo, la separación. bueno, yo creo que insisto, sin ser una experta en las definiciones estrictas del tema, pero creo que la diferencia es cuando, además de aconsejar, ayudas a que eso suceda, cuando pasas del tendrías que a te voy a ayudar con mis contactos, con mi tal, a que puedas dar el paso siguiente de una manera más rápida. Hay veces que lo podrías hacer solo sin mí, pero te ayudo a que sea más rápido, y otras veces simplemente te doy acceso a lo que no tienes. Y creo que ahí hay una gran diferencia, porque es verdad que no somos muchas veces conscientes de que hacer un gran aporte
no nos requiere tanto, no es una sesión de 1 hora al mes, tal, es poner un email y poner a alguien en contacto con alguien, te presento a Basola o te hago la carta de referencia para que puedas entrar en el curso de consejeros de SADE, ¿no? Está ya muy evolucionado, yo creo que incluye eso, no lo sé, yo creo que muchas veces nos quedamos en el paso de aconsejar y desarrollar y falta tal, porque también falta a veces que los mentís lo pidan o lo pidamos, es decir, oye, tú me puedes ayudar a presentarme a esto, y nos da vergüenza pedir ayuda cuando yo creo que la gran mayoría de la gente le encanta ayudar. O sea, pídeme exactamente lo que quieras y si no le tengo que dedicar mucho tiempo, ¿qué me cuesta poner un mail, hacer una llamada, tal? Me cuesta cero. Y luego lo que sí que creo que hay otra clave es, creo que los mentores eligen a sus mentís y no viceversa. O sea, igual que tú decías lo del currículum ciego a un headhunter, creo que hay una clave, no sé muy bien cómo se hace, en el momento en el que el mentor te dice, si quieres te mentoreo, o si quieres ahí hay un equilibrio complicadillo porque si no, claro, te viene el 27 y tienes que decir que no, lo cual también entiendo que puede ser desmotivador, ¿no? Yo he sido mentora en muchas ocasiones y os animo a que lo seáis, porque no hace falta estar en una posición determinada para ser mentora. Se va siendo mentora a lo largo de la vida. Y os animo a que lo seáis porque lo que te viene de vuelta es inmenso. Las preguntas que te hacen dicen, ostras. Porque te hace recapacitar sobre tu propia vida personal y profesional. Así que es muy recomendable. No, yo lo que me pasa es que quizás a lo mejor porque yo he entrado al mentoring ya más vieja y entonces quieras que no, pues siempre das el paso siguiente. Siempre das el paso siguiente porque en el fondo tú haces lo que a ti te hubiera gustado que hicieran contigo, ¿no? A mí yo nunca he elegido mentir, me han llegado y como soy muy facilón y me encanta y me parece que es un chollo, pues me presto. Pero es verdad que una de las cosas que siempre hago como mentora es decir, oye, una vez que nos hemos conocido vamos a hacer una hoja de ruta. Vamos a ver cuáles son los objetivos que queremos conseguir. Y vamos las dos, o los dos, a buscar cómo llegamos aquí. Con lo cual, eso indirectamente te lleva al sponsoring, porque hay parte que tú tienes que hacer porque tiene a lo mejor más network, más lo que sea, y hay que ayudar. Vamos a una última pregunta. No, solamente añadir, hay metodologías para ser un buen mentor. Simplemente iba a decir eso. Nos pregunta Rosa Corta desde Barcelona, es que va a ser un depende, pero ¿cuánto tiempo consume de media cada consejo? ¿Cuánto le dedicáis? Entiendo que cada persona puede dedicar para prepararse, en fin. El depende no solamente depende del consejo y de cada persona, depende también de si acabas de entrar o llevas ya más años, ¿no? Depende si estás en más... Depende de... O sea, cuando tú entras en una compañía, lo que decía es que tú en el fondo no conoces nada. Con lo cual estás continuamente y necesitas tener orden de magnitud de las cosas, el porqué de las cosas, conocer, etcétera. Entonces, al principio mucho más que después. Luego también depende en qué momento esté la compañía, ¿no? Lo conflictiva o lo compleja que sea la compañía. También depende de si solamente eres consejero raso o estás en alguna comisión o presides alguna comisión. O sea, es verdad que depende mucho. Para adaptarte hoy con una reunión de comisión que te la agradezco sinceramente. Bueno. Muchas gracias. Sí, justo. Estáis todos de acuerdo, ¿no? En esto. Y la segunda, alguien lo mencionó antes, el tema en general, hay que desconfiar de los consejeros que están en 8 consejos porque entonces en alguno no están bien. Yo comentaba antes que ay, perdón, hay que tener un máximo, yo creo que si alguien está en 8 o 9 es porque no está haciendo bien la labor de consejero. Buenísimo. Sostenibilidad, todo este maremoto que ha llegado, de repente somos conscientes que tenemos que ser más responsables. En los consejos, ¿se está tomando en serio o todavía es algo que no está en la agenda? Yo diría que se está tomando en serio, que empieza a estar muy presente en la agenda. El tema es cómo. Hay veces que está presente en la agenda para cumplir y hay veces que está presente en la agenda por convicción. Y es una diferencia bastante importante. Pero sí, en el último año y medio, el cambio de trend ha sido increíble. Sí. Yo creo... Además, muchos de los consejos ya se están creando comisiones de sostenibilidad ad hoc, ¿no? Y yo creo que lo que falta quizás es tener una visión más global, o sea, no solamente quizás el tema medioambiental ha sido el tema donde más se ha puesto foco,
Luego el tema social, o sea, yo creo que hay que tocar exactamente medio ambiente, social y la parte de la gobernanza, que sí me gustaría determinar que vamos bien, pero que todavía nos falta por hacer en España. Bastante. Hay camino que recorrer y creo que la G de los o sea, la E yo creo que está bastante avanzada, está muy estudiada y la gente piensa tal. La S, esperemos que avancemos porque yo creo que ahí las empresas familiares llevamos ventaja, que la S... O sea, yo creo que hay cosas que lo llamando la SE, la SG, el RSE, todo, que ya las empresas familiares los teníamos, ¿no?, en nuestro ADN, pero bueno, y la parte de la G es una parte que hay que darle bastante importancia. Pero yo creo que los consejos están en ello, pero el tema es otra vez, el cómo bajarlo a tierra, ¿eh? Y el cómo hacerlo realidad. Por alusiones, el tema este. Precisamente el otro día, hablando con Valdíez, que es la directora general de la patronal de perfumería y cosmética, ¿no?, que es compañera de Inés en la COE, comentábamos que precisamente, y sobre todo en vuestro sector, en el químico, ¿no?, también la E está claramente definida. La G, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero habría que construir awareness y sensibilización en el mercado de qué pongo debajo de la S, porque intuitivamente, evidentemente, pues trabajar por todos los stakeholders que forman mi ecosistema, clientes, colaboradores, empleados, pero la comunidad, pero ¿cómo? ¿Qué pongo exactamente debajo de la S? Vamos a ver, yo le voy a quitar glamour al tema. La sostenibilidad se trata de ser sostenible, o sea, de sostenerte en el tiempo. Y eso ha sido la principal misión de cualquier compañía. Quizás se ve más en las familiares, además, porque se ha sido consciente de que hay que mantenerse en el tiempo. Y era como un orgullo que la empresa pasara de generación en generación. O sea que, ¿qué pasa? Que ahora mismo, digamos, se ha puesto sobre la mesa. Entonces, cosas que antes se hacían, ahora en un momento dado lo que tienes que hacer es, además, desnudarte. Yo creo que lo que ha traído la sostenibilidad y el concepto de sostenibilidad es que ahora no se trata de que seas o no seas, porque antes incluso, como tú decías, toda la parte social de una empresa familiar se llevaba, pero esto queda para casa. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, o al revés, no me acuerdo cómo era. Pero, y ahora, no, ahora hay que ser transparente, ahora te desnuda. Y ahora me dice, oye, porque a mí como sociedad me interesa que tú estés. Entonces tú te vas a sostener en la medida en que nos interese a todos que te sostenga. Con lo cual, ahora ya no se trata de lo que tú te quedes, no, ahora transparéntate y dime, ¿tú qué haces por mí? ¿Tú qué haces por el planeta? ¿Tú cómo haces las cosas que a mí me demuestre que de verdad tenga sentido lo que haces? Entonces, se ha convertido en un must, porque el consumidor, sobre todo el consumidor más joven, lo exige. Cada vez más consciente. Entonces, y ya no se cree. O sea, fuerte. si tú no eres transparente y lo que transparenta no es, o sea, no le gusta o lo que transparenta no es coherente con lo que haces, borrado el mapa. Y el talento, o sea, yo creo clientes, talento, el talento es que, cada vez está en más. La S, el primer stakeholder, o sea, el primer social son tus empleados. Claro, con la gente joven mucho más implicada. Bueno, nos podemos quedar horas porque ha sido un lujazo, de verdad. Luisa, Susana, Soco, Inés, Basola, un lujazo teneros. Muchísimas gracias porque sé que todos adaptasteis agenda para estar hoy aquí. Yo quiero despedirme de los que estáis, o los que están online, no los podemos ver, los que estáis físicamente. ¿Cuántos de vosotros, sé que algunos que estáis ya en consejos, estáis con interés real en participar en consejos en los próximos meses y años? Ok, es un porcentaje significativo. Vamos a empezar ese network que nos han recomendado diciendo, aquí tenemos magníficos futuros consejeros, canteras. Cionet está haciendo este esfuerzo de crear un club de consejeros con un expertise, con un background gigantesco en gestión tecnológica, pero no solo la tecnología. Todos ellos, muchos de los que veis aquí hoy, de una capacidad enorme y esperamos que se incorporen a consejos. O sea que sois casi las madrinas de la promoción, de esta primera promoción. Estáis invitadas a formar parte de este club de consejeros y os animamos a que... Un placer estar aquí. Yo creo que nos localizáis fácilmente por los links de LinkedIn y demás. Me vais a disculpar, pero tengo una llamada a las 11 y llego tarde. Me voy a hacerle una esquinita. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Un fortísimo aplauso para nuestros. Gracias y hasta siempre. De verdad que hago esta disposición.